Muy buenos días para todos. Vaya el cordial saludo a todos los chicos del noveno grado. Aquí les saluda el profesor Roberto, gustoso como siempre de volver a compartir con todos ustedes con la continuidad de nuestra clase que tiene que ver con la materia de desarrollo personal. Espero que todos estén perfectamente bien. Así es que vamos a arrancar rápidamente con lo que tiene que ver con nuestra clase de hoy de desarrollo personal para el noveno grado del Colegio San Pablo. Hoy tenemos un tema muy interesante titulado La importancia en la elección del bachillerato. ¿Ok? Ustedes me van a seguir en su libro de texto. En la página 43 vamos a trabajar con el libro el día de hoy. Página 43, vamos a ir hasta la página 47 vamos a ir hoy en el libro de texto. Entonces ese es el fragmento en el libro que vamos a estar desarrollando. Así es que ustedes me van a seguir con sus materiales de texto. Entonces vamos a terminar esta unidad también correspondiente a este fragmento de nuestra materia desarrollo personal. ¿Ok? La elección del bachillerato, un tema crucial que tiene que ver un poco con el aspecto del estudio propiamente dicho, no solamente de esta materia, sino que tiene que ver un poco con lo académico. Ustedes van a llegar a culminar este año con lo que se conoce como el tercer ciclo, el noveno grado, y culminada esa etapa, entonces van a iniciar un nuevo ciclo, una nueva etapa que es el nivel medio. Ustedes van a terminar un fragmento importante de sus estudios en este año, así es que es importante que vayamos tomando un poco en cuenta este tema de hoy. Es por ello que es muy importante ir barajando un poco las opciones para saber hacia dónde vamos a apuntar nosotros. Así es que lo que básicamente podemos decir con respecto a este tema es que consideramos importante y necesario la elección del bachillerato que se debe escoger, ya que es una base para la posible profesión acorde a las aptitudes de cada joven. Ok, ya en el nivel medio, o sea, a partir del primer curso, lo que tiene que ver con nuestro programa académico nos va un poco enfocando hacia dónde vamos a dirigirnos mucho más adelante, pero obviamente uno ya no puede cambiar de bachillerato una vez que haya comenzado en el nivel medio, ¿no es cierto? A no ser que tenga que volver a hacer todo de vuelta, y eso nadie quiere hacerlo. Por eso es importante de repente tener en cuenta con tiempo la elección del bachillerato a realizar para los jóvenes que estén en el noveno grado. La lección de hoy simplemente nos va a dar un pantallazo de cuáles son los tipos de bachillerato que tenemos disponibles para poder escoger de parte del Ministerio de Educación y Ciencias. Porque elegir una profesión no es tarea fácil, por lo tanto, se desea facilitar los tipos de bachillerato que ofrece el Ministerio de Educación y Ciencias. Por eso aquí vamos a describir brevemente los tres tipos de bachillerato que hoy en día están vigentes dentro del programa académico del Ministerio de Educación y Ciencias. En cualquier colegio, ya sea del ámbito público o de gestión privada, estos tres bachilleratos son los que están hoy en día habilitados para ser realizados o desarrollados por los estudiantes, y vamos a ir analizando cada uno de ellos entonces para que podamos tener un acercamiento un poco a cada uno de ellos. El primero es el bachillerato científico con énfasis en letras y artes. Este es el primer tipo de bachillerato que está vigente en nuestro país. ¿Cuáles son algunas características principales de hacia dónde se enfoca el bachillerato científico con énfasis en letras y arte? Se enfoca un poco en las diferentes formas del lenguaje, en enriquecer las artes del lenguaje, la literatura, la ciencia,
las letras, la historia, etcétera, eso no significa que no va a tener los otros contenidos y materias habituales que tenemos, pero se va a enfocar mayormente hacia el enriquecimiento de las diferentes formas del lenguaje y por ende en sus habilidades comunicativas. Se enfatiza mucho la habilidad de poder comunicar nuestras ideas. El famoso pensamiento crítico es muy común en este tipo de bachillerato porque su nombre lo dice, énfasis en ciencias de las letras y las artes. También pretende potenciar la enorme capacidad creadora del estudiante en los distintos tipos de ciencias, de arte, en los distintos tipos de lenguaje, en las diferentes formas del aprendizaje. No tiene que ser únicamente todo lo leído, todo lo abstracto, todo lo que es teórico, sino también, ¿por qué no?, la capacidad creadora también que tiene que ver con las matemáticas. Por eso les dije que esto no significa que todo va a ser leído. Simplemente se va a enfocar, como dice ahí la tercera característica, en potenciar un poco la enorme capacidad creadora que tiene el ser humano o en incentivar esa capacidad creadora. O sea, se enfoca mucho este tipo de bachillerato en alentar un poco que los chicos de hoy puedan desarrollar su capacidad creadora. Otra característica fundamental del bachillerato científico con énfasis en letras y artes es el desarrollo del pensamiento autónomo. Como justamente les decía, su énfasis tiene que ver con las letras y las artes. El pensamiento autónomo, o como también podemos llamarlo el pensamiento crítico, es una faceta muy dada, muy subrayada en este tipo de bachillerato. O sea, es muy interesante lo que nos puede ofrecer este tipo de bachillerato porque va a dar un incentivo muy importante a la capacidad creadora, a la capacidad comunicativa y al pensamiento autónomo, o sea, al pensamiento crítico, esa capacidad creadora que tiene el ser humano. Estas serían entonces 4 extractos de características principales de este tipo de bachilleratos que tenemos hoy en día vigentes dentro de lo que es el programa académico en nuestro país. Bien, el siguiente tipo de bachillerato que está dentro del programa académico actual es el bachillerato con énfasis en ciencias sociales. Repito, bachillerato con énfasis en ciencias sociales. Este tipo de bachillerato se enfoca en la realidad social. Hace mucho énfasis en la sociología, en lo que es el ámbito de la antropología, la psicología y todas las ciencias que tienen que ver con el andar social, con la realidad social. En ese objetivo de concienciar un poco acerca de quiénes somos, a dónde vamos, parte de qué cultura somos, a dónde pertenecemos y cuáles son las características de ese entorno en el cual vivimos. La siguiente característica del bachillerato con énfasis en ciencias sociales es que tiene como objetivo dotar de instrumentos válidos para conocer a la sociedad. Lo principal en este tipo de programa de estudio es que el estudiante aprenda a ser un conocedor de su realidad, es decir, incentivar un poco esa capacidad científica de ser un investigador, de descubrir cosas nuevas, de descubrir la realidad social, de descubrir ciertos aspectos de las ciencias que no han sido muy desarrolladas, de volver a recuperar un poco dentro de esa misma sociedad cuáles serían, por ejemplo, las profesiones que dentro de nuestro país sobran y cuáles son las profesiones que dentro de nuestro país hace falta, porque de repente hay un fenómeno interesante que se da en nuestra sociedad, que la mayoría de los estudiantes se decantan por elegir una profesión en detrimento de otras y de repente hay profesiones olvidadas. Entonces de esto también se encarga un poco este tipo de bachillerato en concienciar
en mirar un poco la realidad, en mirar un poco en qué estamos bien, en qué estamos mal como sociedad. Otra característica fundamental de este tipo de bachillerato es que fomenta una participación crítica en la sociedad. Esto es muy importante porque anima al estudiante a ser no solamente un observador, a ser no solamente un espectador de esa sociedad, sino que anima al estudiante a ser un protagonista activo pero crítico a la vez en la sociedad. Cuando hablamos de participación crítica no debemos tomarlo así literalmente de criticar todo lo que se hace mal. Participación crítica significa que yo encuentro un problema y ayudo a que ese problema se solucione. A eso llamamos con participación crítica. No es simplemente criticar y mirar y dejar pasar, sino que animar al estudiante a observar, a mirar, a descubrir un problema y a encontrar la solución a ese problema. A eso es lo que llamamos participación crítica. ¿Ok? Esto entonces sería lo que corresponde al bachillerato con énfasis en ciencias sociales. Pasamos al tercero y último. Dijimos que habían 3 tipos de bachillerato actualmente establecidos en nuestro país dentro del currículum de estudios dentro del Ministerio de Educación. Es el bachillerato científico con énfasis en ciencias básicas y tecnología. Fíjense que los nombres son muy parecidos, pero el énfasis no es el mismo porque hay una pequeña diferencia en la nomenclatura, en los nombres. Y en este caso, dice con énfasis en ciencias básicas y tecnológicas. Este tipo de bachillerato se enfoca en los avances tecnológicos que llevan a los cambios actuales. Es decir, mira un poco cuáles son los avances tecnológicos y qué cambios ejercen esos avances tecnológicos dentro de la sociedad. En segundo término, acrecientan la cultura científico-tecnológica que responda a las exigencias actuales. Es decir, los bachilleratos con énfasis en lo tecnológico van a acrecentar un poco esa exigencia, van a poner al estudiante a la par de las exigencias actuales de la sociedad en que vive. Es decir, trata de adiestrar al estudiante de tal manera que éste pueda estar a la altura de las exigencias de los tiempos actuales que vivimos a través de las tecnologías que se disponen actualmente. La tercera característica de este tipo de bachillerato es que prepara para el desenvolvimiento en un mundo más moderno. Y justamente va muy de la mano con esa segunda, como estamos en un tiempo de mucha exigencia, entonces este tipo de bachillerato lo que hace es, o lo que intenta, o su objetivo, o su énfasis es en la preparación del estudiante para que éste se desenvuelva en un mundo moderno, en el mundo actual en el que vivimos. Y por último, está orientado a la toma de decisiones y para dar una respuesta actualizada a los problemas del momento. O sea, para la toma de decisiones, o sea, ayuda también, como en el bachillerato anterior que estuvimos viendo, que el estudiante no sea solo un observador, sino que pueda decidir para dar una respuesta actualizada a los problemas del momento, pero desde el punto de vista de lo tecnológico. El anterior era desde el punto de vista de lo social, y aquí también a brindar una respuesta, pero desde el punto de vista de lo o con la tecnología sería otra manera de describir este tipo de bachilleratos. ¿Ok? Estos entonces serían los 3 tipos de bachilleratos que están vigentes hoy en día dentro de lo que es el programa académico del Ministerio de Educación y Ciencia. ¿Ok? Bien, con esto entonces estamos dando término a esta clase muy interesante que tiene que ver con ir mirando un poco, ir viendo cuáles son las especializaciones, que es la que va a ser la tarea de ustedes, justamente. Entonces, en cada una de estos 3 bachilleratos. Y la actividad que van a realizar ustedes es muy interesante,
porque ustedes estarán preguntándose qué tipo de contenido, qué tipo de especializaciones tiene cada uno de estos bachilleratos. Y la actividad para esta clase está en la página 47 y es un trabajo de investigación que van a hacer ustedes en el libro. En la página 47 dice: investigue cuáles son las diferentes especializaciones en los bachilleratos que ofrece el MEC o el Ministerio de Educación y Ciencia. No se trata de volver a describir los bachilleratos, sino cuáles son las especializaciones que se enfoca cada uno de los 3 bachilleratos que hemos visto aquí. Y eso está en la página 47. Esa va a ser la tarea en el libro de texto, la página 47 de nuestro libro. Entonces esa va a ser la actividad que ustedes van a realizar con respecto a esta clase. Ok, muchísimas gracias por su atención de siempre. Como ustedes todos saben, me pueden enviar sus consultas, sus preguntas cuando quieran. Estamos aquí atentos para responder a cualquier duda que ustedes tengan, a cualquier consulta que ustedes tengan. Así es que les agradezco muchísimo la atención. Espero que todos sigan bien y que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias.